Tenemos los registros del hospital, confiar en un cadáver. Algunos de los informes erróneos son imperdonables porque hay casos de personas de 31 años que se registran como de 1 año, y eso es muy difícil de hacer cuando tienes el cuerpo de una persona de 31 años frente a ti. Es bastante complicado clasificar erróneamente ese cuerpo como un bebé. Hola y bienvenidos a Estado de la Nación, soy Eilon Levy. Esta semana la guerra en Gaza alcanzó un triste hito. Según el Ministerio de Salud de Hamás, 45.000 personas han sido asesinadas en Gaza desde que Hamás inició esta guerra con la masacre del 7 de octubre. ¿Cuántos de esos eran civiles y cuántos eran terroristas de Hamás? Importa porque afecta cómo entendemos la guerra que Israel está librando. Si piensas que todos son civiles, eso significaría que Israel está apuntando a civiles e intencionalmente fallando a los terroristas. Eso obviamente está mal, pero eso es lo que muchos en las Naciones Unidas quieren que creas. Los funcionarios allí están exagerando las cifras aún más que jamás. Justo esta semana, el jefe de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, afirma que 45.000 civiles fueron asesinados. Está demostrando ser un propagandista aún mayor que el propio Hamás, y me resulta difícil creer que no sabe que está diciendo una mentira enorme. Porque eso no es algo que incluso Hamás afirma. Pero es una línea que estamos escuchando de personas que están tratando de presionar a Israel para que termine la guerra con Hamás aún en el poder y abandone a los rehenes en Gaza. Y no se equivoquen, eso es exactamente lo que significan las demandas de un alto al fuego incondicional en Gaza. Demandas como las que escuchamos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no es sorprendente que las personas manipulen las cifras de bajas para presionar a Israel a dejar a Hamás en pie de la guerra que inició. Ahora, por lo que vale, Hamás no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que la mayoría de los muertos son mujeres y niños. ¿Pero por qué deberíamos confiar en una organización terrorista que masacró y secuestró a civiles el 7 de octubre y luego mintió al respecto a los medios de comunicación mundiales? El mayor Andrew Fox no les cree. Es un veterano del ejército británico que combatió en Afganistán. Acaba de publicar un nuevo informe a través de la Sociedad Henry Jackson, cuestionando el conteo, analizando el número de muertos del Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza. Puedes leerlo tú mismo en línea y dejaremos el enlace en las notas del podcast. Andrew es uno de mis ciudadanos detectives favoritos, haciendo el duro trabajo de investigación que muchos periodistas deberían estar haciendo, pero simplemente no lo hacen. Descubre en su informe que Hamás ha estado inflando los números de mujeres y niños muertos en la guerra, listando hombres como mujeres, adultos como niños, e incluyendo muertes naturales. Su informe descubre que la mayoría de las bajas en Gaza han sido hombres en edad de combatir. Y concluye que la proporción de civiles a combatientes, el número de civiles asesinados por cada terrorista, es aproximadamente de 1 a 1. Y eso importa. Porque si está cerca de eso, entonces obviamente no es un genocidio. Y eso es una calumnia sangrienta malvada que se está contando para salvar a Hamás de la guerra que inició. Una promovida por países como Irlanda, que ha adoptado una posición pro-Hamás tan extrema que está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que redefina el genocidio solo para poder encontrar a Israel culpable de ello. Y definitivamente no es Israel el que está atacando a civiles, y definitivamente no es Israel el que está siendo indiscriminado. Más bien es prueba de la exactitud de Israel al perseguir a Hamás en la batalla contra el terror más diabólicamente difícil que el mundo haya visto jamás. Y frente a afirmaciones absurdas de ONGs e incluso de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, muestra hasta qué punto muchas personas están dispuestas a mentir para salvar a Hamás, y hasta qué punto los medios de comunicación que en la mayoría de los casos su informe encuentra, repiten sin crítica los números de Hamás, sin siquiera mencionar la cifra de Fuerzas de Defensa de Israel de al menos 17.000 terroristas muertos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son cómplices de esta enorme campaña de presión diseñada para salvar a Hamás? Así que Andrew Fox se une a mí desde el Reino Unido para desglosar su informe y hablar sobre cómo se compara la guerra de Israel contra Hamás con lo que él mismo ha visto en el terreno como soldado británico en Afganistán. Vamos a profundizar más allá de los titulares
Y entre las líneas noticias de última hora desde Israel esta mañana, impactante rehén, cientos de israelíes están muertos, quiero traer a los puntos del gobierno israelí. ¿Qué sucede? La pausa de 4 días. ¿Cómo resuelves esto? ¿A dónde va esto? Control de tierra al mayor Fox. Bienvenido al estado de una nación. Gracias, Alon, genial para... Aquí es bueno tenerte. He estado pensando en traerte al podcast por un tiempo, pero realmente pusimos las cosas en movimiento cuando publicaste este informe bomba sobre cómo las cifras de bajas en Gaza han sido infladas. Así que queríamos traerte para diseccionar ese informe. Pero primero que nada, realmente apareciste en todas nuestras vidas. Hablo de nuestras vidas, especialmente de quienes están en Twitter. Durante la guerra del 7 de octubre, te has convertido en una voz muy vocal analizando la guerra. Y antes de profundizar en el informe, solo quiero entender, y para nuestros espectadores, quién eres. ¿De dónde vienes y por qué has tomado un interés tan agudo en la guerra del 7 de octubre con Hamás? Fui oficial del ejército británico durante 16 años. Serví como fusilero real galés y luego en el regimiento de paracaidistas. Realicé 3 giras en Afganistán y muchos otros destinos. También estuve muy involucrado en ayudar a los afganos en riesgo de represalias talibanes a escapar de Kabul después de su caída en 2021. Con la Caridad Azadi logramos extraer a unas 3,000 personas. Esto no habría sido posible sin la comunidad judía del Reino Unido que se movilizó en torno a la causa. La gente judía recuerda lo que era ser perseguido y querían evitar que eso le sucediera a otras personas, lo que significaba que tenía algunos amigos judíos muy cercanos. Y cuando ocurrió el 7 de octubre, vi el impacto de ellos. El impacto que tuvo en ellos, me horrorizaron las escenas en las calles británicas celebrando la masacre, así que estaba bastante dispuesto a hablar en favor de la judería británica, efectivamente, y tratar de ser un defensor vocal de la población judía de Gran Bretaña y su derecho a vivir libre de antisemitismo. Pero además de eso, siendo un ex soldado con una maestría en estudios de guerra que se centró en la estrategia de Medio Oriente, así como haber estudiado la psicología de la desinformación. De repente tuvimos una guerra en Medio Oriente con preguntas estratégicas y mucha desinformación, así que tenía cosas que decir. Y eso me consiguió una invitación en abril a Israel, y ese es el punto donde, en lugar de solo saber, realmente entendí. Creo que después de haber recorrido esos lugares de masacre y visto lo que le hicieron a Barry y a Najalaz y a todos esos otros lugares que fueron arruinados por Hamás el 7 de octubre, realmente entendí la naturaleza de la guerra que Israel estaba enfrentando, luchando en lugar de solo el enemigo contra el que estaban luchando. Y ese es un punto realmente crítico que encontré tan refrescante en tu perspectiva. Se trata de la naturaleza de la guerra, porque tan a menudo lo que escuchamos de varias organizaciones de derechos humanos u observadores logran analizar una guerra sin hablar con un solo experto militar que haya visto el combate con sus propios ojos. Y tú lo has hecho, y entiendes el campo de batalla, y eso realmente se refleja en la forma en que has estado tuiteando, escribiendo y analizando el campo de batalla al que se enfrenta Israel luchando contra Hamás. Entonces mira, quiero profundizar en tu informe que publicaste para la sociedad Henry Jackson, Conteo Cuestionable, analizando el número de muertos del Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza. Esto ha sido algo que muchas personas han estado diciendo durante mucho tiempo, que Hamás ha estado inflando las bajas. Un informe del Instituto de Washington al inicio de la guerra y evidencia anecdótica fueron las únicas fuentes disponibles hasta ahora, cuando alguien recopiló todo en un solo documento por primera vez. Pero antes de sumergirnos y entender lo que encontraste, quiero preguntarte primero, ¿por qué crees que esto importa en absoluto? Obviamente la verdad es importante. La verdad importa. Obviamente cada vida humana es sagrada y importa exactamente cuántas personas fueron asesinadas, pero al final del día, en el contexto de un argumento sobre la legalidad de las acciones militares de Israel contra Hamás o un argumento sobre la moralidad de las acciones de Israel contra Hamás, o incluso en el contexto de una guerra de propaganda contra Israel que está tratando de salvar a Hamás de la guerra que inició. ¿Por qué importa si el número real de bajas está unos pocos puntos porcentuales por debajo de lo que es en la vida real? El hecho es que muchas personas, incluyendo a muchas personas inocentes, siguen muertas. Definitivamente, y nuestro último esfuerzo ha sido reducir esa pérdida al mínimo y esa tragedia que es cada guerra que se ha librado.
Donde los humanos han quitado la vida a otros seres humanos es algo verdaderamente terrible. He estado en Gaza yo mismo, he visto la devastación y la destrucción, y aunque era un soldado relativamente experimentado cuando fui allí, aún me sorprendió. Así que sabes, lo último que queremos hacer es restarle importancia a esa tragedia. Realmente no estamos discutiendo demasiado el total. Lo que realmente estamos discutiendo son las demografías dentro del total, porque eso importa, porque enmarca toda la guerra. Si Israel ha matado a 45.000 civiles y a 0 miembros de Hamás, eso sugiere una intención y metodología muy diferentes para llevar a cabo la guerra. Así ellos, como creemos, han matado aproximadamente a 50 y 50 miembros de Hamás y luego a civiles como daño colateral. Habla del caso de la Corte Internacional de Justicia, habla del caso de la Corte Penal Internacional, habla de acusaciones de genocidio y habla de la moralidad de la causa de Israel. La masacre de civiles inocentes es algo que nadie puede apoyar bajo ninguna circunstancia. Así que creo que es muy importante que cuando los medios enmarcan esto, necesitan hacerlo de una manera que reconozca que esta es una guerra entre dos combatientes. Han dado plataforma a solo un combatiente durante 14 meses. El 98% de los artículos de los medios citan las cifras de Hamás y citan los comentarios de Israel sobre cuántos combatientes creen que han matado. Sabes que esa disparidad es absolutamente moralmente incorrecta. Es un fracaso del periodismo y todo depende de cuántos civiles e inocentes han muerto y, más importante aún, cómo han muerto y por qué. Ese es un punto importante, creo, porque gran parte del análisis se ha centrado en esa cifra principal, en lugar de profundizar en los números de cómo se dividen entre incompetencia civil y, por supuesto, si tienes razón, en que la relación civil a competente es 1 a 1, un civil muerto por cada competente. Por supuesto, desmiente completamente la absurda acusación de que Israel está cometiendo genocidio, Dios no lo quiera, o que está apuntando deliberadamente a civiles o siendo indiscriminado. Ninguno de esos terminaría logrando una proporción de 1 a 1 que efectivamente encuentras. Pero agregaré a la pregunta de por qué importa exactamente cuál es la proporción. Y el hecho es que todas esas personas, sean civiles o competentes, todavía estarían vivas hoy si jamás no hubiera lanzado una guerra innecesaria el 7 de octubre, y si no hubiera luchado esa guerra desde dentro y bajo áreas civiles. Al final del día, ya sea una proporción de 1 a 1 o de 1.5 a 1, no cambia la cuestión de la responsabilidad, que es lo que realmente importa, que es que, desde mi perspectiva al menos, Hamás es responsable de que esta guerra comenzara y de la forma en que esta guerra se está luchando. Por supuesto, y la gente ha pasado completamente por alto a Hamás durante los últimos 14 meses. Casi se han ausentado completamente de los comentarios sobre este conflicto. Es casi como si fuera completamente unilateral. Israel está bombardeando Gaza, apuntando a quien quieran, lo cual es extraño porque si hablas con soldados de las fuerzas de defensa de Israel en el terreno, te hablarán sobre el enemigo, Hamás, y cómo se incrusta en la población civil, lo cual son crímenes de guerra. Sin embargo, nada de eso se informa en los medios occidentales, siendo un fracaso sorprendente del periodismo durante los últimos 14 meses. En la forma en que esto se ha presentado de manera tan unilateral, cuando fue Hamás quien lo inició. Entender, por lo tanto, este análisis es importante independientemente de la cuestión de la responsabilidad por esta guerra. Porque la forma en que desglosamos la proporción de civiles a competentes y quién exactamente ha sido asesinado importa para cómo enmarcamos esta guerra. Y eso importa porque hay una intensa presión internacional sobre Israel para terminar la guerra que jamás inició de una manera que, abandonaría a los rehenes. Quiero decir, esa fue la demanda de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas cuando pidieron un alto al fuego incondicional, pero también dejaría en el poder al régimen terrorista de Hamás, lo cual, por supuesto, es inaceptable para nosotros. Entonces, mira, explícame los hallazgos clave en tu informe. ¿Hasta qué punto crees que se ha inflado el número de muertos presentado por el Ministerio de Salud de Hamás? ¿Cómo calculas cuál es la proporción de civiles a competentes? ¿Cuántos civiles crees que realmente han sido asesinados en esta guerra frente a cuántos militantes terroristas de Hamás, como quiera que los llamemos? Sí, así que no estamos discutiendo enormemente la cifra de 45.000. No tenemos la capacidad de desglosarla de todas las formas posibles, pero sabemos que hay doble contabilidad, sabemos que hay personas que han muerto por causas distintas a la guerra y, por supuesto, estas listas, cuando las traduces del árabe, afirman que cada persona en la lista fue asesinada por las fuerzas de defensa de Israel.
lo cual es claramente un lenguaje muy cargado. De todos modos, bajo la ley del conflicto armado no es asesinato cuando matas a combatientes enemigos, así que la forma en que Hamás lo enmarca es profundamente sospechosa, ¿sabes? El hecho de que encontramos pacientes con cáncer, el hecho de que encontramos hombres listados como mujeres, el hecho de que las edades han sido eliminadas de grandes tramos de jóvenes de 18 años para hacerlos de 17 años, y por lo tanto niños según la lista, es una de dos cosas: es o bien una manipulación de datos realmente cínica o simplemente un montón de errores que han cometido, porque registrar nombres de muertos es realmente difícil en una zona de guerra. Pero de cualquier manera, hace que los números sean poco fiables. Así que cuando la Organización de las Naciones Unidas hace un comentario de que el 70% son mujeres y niños, lo que no están mirando es, por ejemplo, las proporciones de hombres, mujeres y niños antes de que comenzara la guerra. Y creo que el hallazgo más clave en el informe, si tenemos en cuenta que la población de Gaza era el 26% de hombres adultos antes de que comenzara la guerra, si Israel estuviera matando indiscriminadamente, esperaríamos ver alrededor del 26% de bajas masculinas, pero no lo estamos viendo. Según el método de registro de Hamás, si es registrado en el hospital, el 42% son hombres. En las notificaciones familiares usando el formulario en línea, el 62% son hombres, lo que considero muy relevante. En el comité judicial, el 53% son hombres, por lo tanto, se observa al menos el doble de muertes masculinas de lo esperado. Y del mismo modo, hemos observado las muertes naturales. Sabemos que desproporcionadamente las personas mayores están muriendo en Gaza. Por lo tanto, las demografías para eso no coinciden. No sugerimos que 5.000 nombres en la lista sean pacientes de cáncer o muertes naturales, pero sabemos que algunos lo son. Y entonces, cuando estamos, ya sabes, cuando estamos teniendo una conversación sobre las demografías, que es clave para la acusación de genocidio, tenemos que ser muy, muy cuidadosos al confiar en estos informes. Y los medios de comunicación del mundo simplemente no están haciendo eso, no están haciendo su debida diligencia. Bueno, espera, ¿cómo explicas eso? Hombres listados como mujeres, los adultos registrados como niños, la inclusión de muertes naturales. ¿Crees que hay un esfuerzo deliberado aquí por parte de Hamás y las autoridades de salud en Gaza para inflar el total de fatalidades, para inflar el número que se informa como civiles? ¿O es simplemente la niebla de la guerra? Hay un caos genuino en una realidad donde el sistema de salud se desmorona, particularmente como resultado de la forma en que Hamás ha estado luchando desde esos hospitales. Bueno, podría ser cualquiera y yo, sabes, no tengo ninguna evidencia de una forma u otra. El punto clave es que está ahí y lo hemos identificado. Ahora si miramos la estrategia más amplia de Hamás, hemos visto los videos falsos de bajas. Sabemos que su estrategia desde el principio ha sido tratar de activar ese tipo de, ya sabes, empatía occidental armada contra Israel para desacreditar a Israel en el escenario internacional, y ha tenido un éxito espectacular. Y estas estadísticas de bajas han sido una característica realmente importante de esa campaña. Así que yo creo que podríamos hacer una evaluación bastante firme de que es muy probable que Hamás conozca el poder de estos números y esté haciendo todo lo posible para pintar a Israel en la peor luz posible. Quiero decir, hasta donde entendemos, este conteo incluye a las 500 personas que Hamás afirmó que fueron asesinadas por un ataque aéreo israelí en el hospital Al-Ahli al comienzo de la guerra, que resultó no ser un ataque aéreo israelí, no a un hospital aplastado y definitivamente no haber matado a 500 personas. Es difícil porque obviamente cuando enumeraron los 500 que pensaron, ya sea que alegaron que habían muerto, sabemos que es falso, no nos dieron sus nombres. Lo que sí sabemos es que el conteo de muertes aumentó en una cantidad significativa ese día, y por lo tanto podemos decir que hay una correlación, pero no podemos atribuirlo a Al-Ahli. Pero el incidente de Al-Ahli es un gran ejemplo de cómo Hamás exagera las bajas, y eso fue realmente lo que puso esto primero en mi radar, fueron esos informes rápidos e inmediatos de fatalidades en los primeros días de la guerra. Ahora sé lo que se siente estar cerca de los ataques aéreos. ¿Sabes? Lo más cerca que he estado de uno es un peligro cercano a 500 metros. Con varios de esos llegando, no vas a seguir adelante. Y contando cuerpos y teniendo ese estado de muerte realmente preciso que estaban promoviendo en ese momento, y por lo tanto, desde el inicio de la guerra, sabemos que han estado mintiendo. No pueden tener posiblemente los números que dicen que tenían y eso por lo tanto creo que cuesta mucha credibilidad en cualquier cosa que publiquen, porque una vez que has estado mintiendo, una vez que has mentido, esa es tu credibilidad. Quiero decir, justo al comienzo de la guerra, Hamás afirmaba que el 70% de las bajas eran mujeres y niños. Y luego,
Cuando se publicó la lista de nombres identificados, eso disminuyó dramáticamente. ¿Qué pasó allí y cuál es tu mejor evaluación de cuántos son civiles y en particular cuántos han sido mujeres y niños como resultado de esta guerra? Sí, entonces cuando la Organización de las Naciones Unidas dejó de hacerlo es porque se dieron cuenta de que no estaban confirmando las cifras de la manera correcta y que las fuentes de medios que estaban utilizando para identificar las bajas quizás no eran tan confiables como podrían haber sido, por lo que la Organización de las Naciones Unidas tuvo que hacer una retirada bastante humillante después de haber estado pregonando estos números casi sin cuestionar desde el inicio de la guerra. En este informe, intencionalmente omitimos nuestras predicciones sobre los totales. Nos esforzamos por mantener la mayoría de los datos lo más cercanos a la fuente primaria. Para nuestro análisis, utilizamos los propios números de Hamás, lo cual considero crucial, ya que al cuestionarlos efectivamente se cuestionan los datos mismos de Hamás. Pero los cálculos a los que llegamos, y hay un poco de suposición y especulación aquí, pero estábamos trabajando aproximadamente a que 22.500 combatientes murieron. Creo que las fuerzas de defensa de Israel están subestimando públicamente. 7.500 hombres adultos no combatientes y luego unos 15.000 no combatientes mujeres y niños. Resulta en aproximadamente 50-50 combatientes y no combatantes. ¿Sabes? Y ese es un número horrible de leer en voz alta. ¿Sabes la idea de que 15.000 mujeres y niños están muertos? Es verdaderamente espantoso, pero no es el 70% del total. Y mientras podemos tomar una línea moral objetiva y decir que todo es espantoso, ya sea 70 o 50, eso sigue siendo terrible. Sin embargo, habla del contexto más amplio de la guerra, la forma en que Israel la está llevando a cabo y quién y por qué. Israel está apuntando a las personas. Y quiero obtener tu comprensión como ex soldado de combate sobre la naturaleza del campo de batalla y cómo terminamos con estos números que son francamente muy, muy perturbadores, sin importar cómo se mire. Los números de civiles, por supuesto. Los números de bajas de Hamás no son perturbadores. No debería haber más, pero afirmas que hay 22.000 terroristas de Hamás muertos, lo cual es de hecho mayor que la última cifra que ha publicado las Fuerzas de Defensa de Israel. Me pregunto, en primer lugar, ¿cómo llega las Fuerzas de Defensa de Israel a una evaluación del número de personas que ha matado, el número de terroristas que ha matado? En una entrevista, Piers Morgan me preguntó cuántos terroristas de Hamás había matado. Le respondí que no se puede saber y le recordé que cuando su hermano luchó en Afganistán, tampoco llevaba un contador de los terroristas que había matado. ¿Cómo llega las Fuerzas de Defensa de Israel a una evaluación de cuántos ha matado? ¿Y cómo llegas a una evaluación que es mayor que la propia evaluación de las Fuerzas de Defensa de Israel y piensas que las Fuerzas de Defensa de Israel ha tenido más éxito que lo que cree que ha sido? Sí, así que es realmente interesante. Las Fuerzas de Defensa de Israel fue realmente muy desafiante para trabajar durante la redacción de este informe, pero digo, trabajar con ellos fue desafiante, obtener datos de ellos. Les estaba pidiendo justificación para sus totales de 17 a 20.000 y nadie podía dármelo y acosé a todos incluyendo a Yoav Gallant en persona, y los datos no se presentaron. Pero lo que sí hicieron fue darme una sesión informativa sobre cómo hacen esa evaluación de daños de batalla, como se llama, y realmente es idéntica a la forma en que el ejército británico o el ejército estadounidense lo haría. Así que comencemos con los ataques aéreos. Sabes a quién estás apuntando cuando apuntas a alguien en un ataque aéreo. Tienes un ojo en el cielo, tienes ópticas increíblemente buenas en aviones modernos y drones modernos y helicópteros. Así que sabes a quién estás disparando. Tendrás un paquete de objetivos trabajado. El objetivo será identificado. Seguirás un proceso que te permita decidir sí o no. Sabes que vas a usar un helicóptero o un avión o un ataque de drones, qué munición vas a usar y si el ataque puede seguir adelante, porque he visto el proceso israelí y funciona de manera idéntica al nuestro, donde miran el daño colateral potencial y si es demasiado alto lo cancelan. Y la Fuerza Aérea Israelí me informó que cancelaron 1 de cada 2 ataques aéreos durante esta guerra debido a la proximidad civil. Así que tenemos esa opción, sabemos a quién hemos golpeado, luego podemos poner un dron. ¿Estás diciendo que cuando el ejército está decidiendo si autorizar un ataque aéreo, se basa en la inteligencia sobre los terroristas saben que están allí o pueden verlos con drones? Después de un ataque aéreo en el que matan a los terroristas, evalúan el número de muertos basándose en cuántos esperaban eliminar. Exactamente, o pueden poner un dron en la parte superior y echar un vistazo a los escombros y ver si pueden ver cuerpos.
y hay una forma de contar allí. Obviamente algunos podrían ser colaterales y eso es para que los analistas de imágenes intenten averiguar. Así que esa es la opción 1. Opción 2, cuando estamos hablando del ejército, las tropas terrestres, hacen lo mismo que nosotros y tienen informes después del contacto. Así que una vez que has tenido una reorganización después de una misión, hablarás sobre cuántas personas crees que mataste y eso bien podría estar sobrevalorado, bien podría estar infravalorado, porque realmente es difícil para los soldados. Quiero decir, saber cuántas personas golpearon, están en combate abierto cara a cara, alguien les dispara desde una ventana, ellos disparan, ya sabes, ellos disparan de vuelta hacia el edificio y saben si han acertado o no, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Y no me malinterpretes, es caótico. Puedo recordar una reorganización en Afganistán cuando mis comandantes de sección y yo ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo en qué dirección nos habían disparado, ya sabes, es una situación muy caótica y desafiante en el campo de batalla, así que nunca va a haber un conteo exacto. Y la razón por la que creo que nuestros números son más altos que los de las fuerzas de defensa de Israel es que creo que las fuerzas de defensa de Israel están deliberadamente bajando porque no quieres reclamar más de lo que tienes y luego ser descubierto más adelante. Además, el nuestro se basa en muchas suposiciones y conjeturas al observar las tendencias a lo largo de la guerra. Así que hemos mirado las cifras, hemos mirado cuántos han muerto, hemos mirado lo que pensamos que son las diferencias y hemos intentado destilarlo a otros tipos de conflictos urbanos. Y hay muchas estadísticas trabajando en los documentos reales sobre... Algo sin adentrarnos demasiado en las hierbas estadísticas. ¿Cómo llegaste a ese número? Entonces miramos, ya sabes, la gran mayoría de los hombres de Gaza al inicio de la guerra no estaban en Hamas. Hay 40.000 combatientes en la brigada Al-Qassam aquí, en vez de eso. Aproximadamente el 2% de la población formaba parte de una fuerza armada muy grande para una población tan pequeña. Sí, absolutamente, y sabes que eran un ejército formado al inicio de la guerra. Ahora son una fuerza insurgente terrorista y es lo que estaban diseñados para hacer. Algo como ese ataque a Israel y luego defender la ciudad de Gaza después. Así que asumíamos que los no combatientes masculinos estaban muriendo al mismo ritmo que los no masculinos. En conflictos armados, si el daño colateral se divide uniformemente entre los grupos demográficos, es probable que civiles no combatientes como mujeres, hombres y niños mueran a tasas similares. Correcto, no hay razón para pensar que una mujer, un hombre o un niño están siendo asesinados accidentalmente a una tasa más alta que los demás. Asumiríamos que entre todos los daños colaterales, odio esa frase, es horrible, pero entre todas las muertes de no combatientes reflejarían su división en la población general. Está bien, entiendo eso. Sí, y a partir de eso puedes extrapolar las cifras basándote en cómo. Muchas personas han muerto, así que no entiendo del todo. ¿Cómo llegaste a la cifra de 22.000 para el número de terroristas que fueron asesinados? En Gaza hay dos grupos, mujeres y niños que representan alrededor del 67% de la población, aproximadamente 1.340.000 personas. Luego tienes a los hombres de 13 años en adelante que representan alrededor del 33% de la población, que es aproximadamente 660.000. Podemos calcular a partir de los registros de defunciones que aproximadamente 15.000 mujeres y niños, excepto los niños, murieron por todas las causas y podemos hacer eso a partir de los registros de defunciones. Sabemos eso por los avisos públicos. Estamos asumiendo que el 100% de esas personas eran no combatientes, por lo que luego tenemos que ver cómo calculamos a los combatientes. La gran mayoría de los hombres de Gaza no estaban en Hamas, por lo que, asumiendo que están muriendo a la misma tasa, podemos calcular que 7.400 hombres habrían muerto y luego el resto debieron haber sido combatientes de Hamas. Entiendo, entonces en general llegas a la conclusión de que estamos hablando de una proporción de aproximadamente 1-1 y quiero conocer tus opiniones sobre cómo eso funciona en un contexto internacional y en particular en las guerras que has estado luchando. Pero cuando miramos la cifra principal, dices que no tienes objeciones importantes, por así decirlo, con la cifra principal de alrededor de 45.000 personas asesinadas. Es posible que la mitad fueran terroristas de Hamas. Podemos debatir sobre la responsabilidad de las muertes, pero creo que ambos coincidiríamos en que Hamas tiene la mayor responsabilidad. Pero estaba hurgando en el pozo séptico que es Twitter, que es donde nos conocimos, donde has recibido bastante rechazo por este informe de personas que no están contentas con las conclusiones que sacas.
Uno de los temas recurrentes entre tus críticos es que la cifra principal del Ministerio de Salud de Gaza no está sobreestimada, está subestimada y que de hecho hay un gran número de muertes indirectas. Y famosamente, hubo el absurdo artículo en The Lancet que tomó los números de Hamás, los multiplicó por 5 sin ninguna razón obvia, y afirmó que en el futuro podría haber 186.000 muertes. Pero de todos modos, la gente afirma que hay muertes indirectas que no se han contabilizado. También se afirma que hay cuerpos sin contar bajo los escombros. Así que me pregunto qué opinas sobre esta crítica de que, de hecho, el número que nos da Hamás subestima el número de personas que han sido asesinadas en esta guerra que inició. Quiero decir, todo esto. Toda esta crítica es algo así como un hombre de paja porque no estamos tratando de poner una cifra sobre cuántas personas han muerto. Estamos tratando de dejar muy claro que la mayoría, o al menos la mitad de ellos, son combatientes de Hamás. Y ya he explicado la importancia de eso. Pero para lidiar con los muchos bajo los escombros, ¿sabes? Durante meses. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, que basa sus cifras en Hamás, solo están reclamando 10.000 bajo los escombros, que todavía es mucha gente, pero ciertamente no son cientos de miles. No hay evidencia de que haya cientos de miles bajo los escombros. Y la razón realmente obvia para eso es: Israel ha evacuado a la mayoría de las personas. Estos críticos no pueden tenerlo de ambas formas y reclamar la limpieza étnica de más de 1 millón de personas. Y luego afirmar que esas personas están entonces enterradas bajo escombros, ¿sabes? Las evacuaciones humanitarias de Israel han extraído a la gran mayoría de los civiles de áreas urbanas antes del asalto adecuado de las fuerzas de defensa de Israel. Y las mismas personas que hacen esta crítica han criticado las imágenes de personas huyendo de las áreas de combate. Y he entrevistado, ha hablado contigo. No puedes afirmar eso. Israel está apuntando a civiles, mientras también lo acusa de pedirles constantemente que se muevan. Exactamente, ¿no? Y cuando hablas con los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, hablan de cómo esencialmente están luchando en ciudades fantasmas, ¿sabes? Son áreas muy vacías, menos combatientes de Hamás cuando están despejando en términos de afirmando que tal vez, ¿sabes? Estamos subestimando, como dije, no hemos intentado poner una cifra a esto, no estamos diciendo que 45.000 esté mal. Estamos diciendo que la mitad de ellos son combatientes de Hamás y que demográficamente no son en su mayoría mujeres, de mayoría mujeres y niños siendo asesinados proporcionalmente. ¿Es hombres en edad de combatir? Otra de las críticas que se ha dirigido contra usted, es que las cifras del Ministerio de Salud de Hamás han demostrado ser generalmente confiables en el pasado. Y que el IDF no las disputa. Me pregunto qué piensas de eso. Me alegra que hayas mencionado ese capítulo del informe. Es uno de mis favoritos. Se escucha seguido que han estado en lo correcto en el pasado, pero nuestro informe demuestra que hoy es igual. El total aproximado es correcto, pero han ocultado las muertes de combatientes. Incluso encontramos publicaciones antiguas de Facebook desde la guerra de 2014, donde Hamás explícitamente le dice a los civiles de Gaza que no mencionen que alguien que conocían y murió era un combatiente cuando informen muertes o hablen con periodistas. Diría que han sido confiables antes, ya que están demostrando nuestro punto por nosotros. Este es exactamente el patrón que siguieron con CAST liderado en 2014 y los otros conflictos que han ocurrido en Gaza. Así que ese argumento, creo, en realidad refuerza nuestros puntos en lugar de los suyos. Quiero decir, uno podría decir que la proporción de 1 a 1 de civiles a combatientes es sin precedentes en la historia de la guerra. Famosamente, las Naciones Unidas han dicho que está más cerca de 9 a 1 en las guerras. Mencionaste que CAST lideró en 2008. En aquel entonces, Hamás afirmó que solo 48 de las bajas de un total de 1.300 muertos eran combatientes. Israel identificó 709 nombres de Hamás. Y luego, no fue hasta noviembre de 2010 que Hamás admitió que alrededor de 600 a 700 de las personas que habían sido asesinadas eran combatientes. Y así, por los propios números de Hamás en 2008, habiendo mentido sobre la proporción de civiles a combatientes, admitió que esta fue quizás la guerra más proporcional y precisa en la historia. Encontramos lo mismo en 2014 en la Operación Margen Protector, cuando Hamás afirmó que un estudio del centro Meir Amit reveló que el 55% de las personas asesinadas eran combatientes,
no el 70% de civiles como se había reportado. Llegaron a esta conclusión tras analizar los nombres de las víctimas. Lo mismo sucedió nuevamente en 2001. En 2018, los disturbios fronterizos cuando Sinwar, famosamente, o no tan famosamente porque la gente olvida que esto sucedió, pero Sinwar instó a la gente a asaltar la frontera y arrancar los corazones de los pechos de los judíos. Hamás afirmó en ese momento que alrededor de 50 personas fueron asesinadas y luego admitió que 50 de las 62 totales eran en realidad sus miembros, por lo que tienes este patrón recurrente aquí. Así que incluso si es cierto que las cifras de Hamás han sido generalmente confiables en el pasado, la cifra principal no es cierta con respecto a la proporción de civiles a combatientes, y tu informe concluye que han estado mintiendo sobre eso de nuevo. Pero en realidad quiero discutir con esta afirmación de que las cifras de Hamás han sido generalmente confiables en el pasado, porque las están contando de manera diferente esta vez, ¿no es así? En el pasado se han basado en registros hospitalarios. Y esta vez, Hamás produce sus números en base a informes de medios, e incluso autoinformes en formularios de Google. Entonces dime, ¿cómo llega Hamás a este número que dices que está inflando el número de civiles? Interrupción de bajas. Sí, como identificaste correctamente, tienen 3 mecanismos de informe y también la diferencia con esta guerra es que no tienen supervisión de terceros, lo cual han tenido en el pasado y eso ha dado, creo, un grado de credibilidad a sus informes anteriores que se lleva injustificadamente a esta guerra. Y esencialmente están publicando actualizaciones en una especie de base semanal y la Organización de las Naciones Unidas está poniéndose al día con eso. Y ese es el número que la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas puso en su sitio web. Luego, Hamás han liberado, creo, 6 o 7 hasta ahora, largas listas de nombres, que están muy por debajo del número mostrado en el sitio de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas debido a los 10.000 supuestamente enterrados en los escombros, lo cual es totalmente plausible. Y son estas listas de nombres de donde la gente está obteniendo la desglose de hombres, mujeres y niños. ¿Y cómo ha llegado Hamás a ese número? ¿Cómo ha estado contando personas en este caos de guerra? ¿De dónde viene este número en primer lugar? Sí, así que tenemos los registros del hospital y eso depende de un cuerpo muerto, lo que también hace que algunos de los informes erróneos sean imperdonables, porque sabes que hay casos de personas de 30 y 31 años que se enumeran como de 31 años y eso es muy difícil de hacer cuando tienes el cuerpo de una persona de 31 años frente a ti. Es bastante complicado clasificar erróneamente ese cuerpo como un bebé, así que tienes los registros del hospital, han tenido problemas reales con ese sistema. El sistema informático se cayó en noviembre 23. Solo ha vuelto a estar en línea relativamente recientemente y se han corregido muchos errores e inexactitudes desde que ese sistema informático se puso en línea. Luego tienes fuentes de información, que es objeto de cierta controversia, creo, porque el jefe del Ministerio de Salud de Hamás está afirmando que no utilizan fuentes de medios donde en realidad no solo en otras entrevistas y en sus propios comunicados de prensa han utilizado la frase fuentes de medios, por lo que la GMO, la Oficina de Medios del Gobierno, ha estado publicando números basados esencialmente en cosas que encontraron en línea o en redes sociales y finalmente tienes la presentación pública de información que está utilizando este formulario de documentos de Microsoft en línea que puede ser llenado por cualquiera. No se supone que deben poner esos en las listas de muertos a menos que sean verificados por un panel de jueces. Pero en la lista que revisamos de casi 10.000 nombres que han sido enviados por este formulario, solo alrededor de menos de 2.000 habían sido verificados por jueces de Hamás. No es que considere a los jueces de Hamás como los árbitros extremos de la justicia y la equidad, pero ni siquiera están siguiendo sus propios datos y incluso, según sus propias clasificaciones de datos, donde dicen que si faltan datos, técnicamente está incompleto, aún así han seguido adelante y lo han listado en las estadísticas de muertes, por lo que hay algunas fallas reales en su metodología aquí. Y eso me hace sentir profundamente incómodo con los totales que han publicado y debería hacer que todos se sientan incómodos al confiar en estas cifras con tantos fallos metodológicos e inexactitudes evidentes. Correcto. La metodología de Hamás no ha sido transparente en absoluto, bastante diferente a tu metodología que está claramente declarada en tu informe muy completo. En este informe, concluyes que la relación entre víctimas civiles y combatientes es de aproximadamente 1:1. Esto se basa en una evaluación de que alrededor de 22.000 terroristas han sido asesinados, lo cual es más de lo que el Fuerzas de Defensa de Israel está admitiendo públicamente.
Y quiero detenerme un momento en este número, porque me parece que esa evaluación, más o menos, es ampliamente creíble. Y es ampliamente creíble debido a otras evidencias que nos llegan sobre la naturaleza de la guerra. Cuando consideramos el propio análisis de Cable News Network, que creo que subestima las ganancias militares de Fuerzas de Defensa de Israel, encontró que 2/3 de los batallones de Hamás habían sido destruidos o degradados. Eso parecería ser consistente con la evaluación de que alrededor de la mitad de sus terroristas han sido asesinados. En enero de 2024, el Wall Street Journal informó que la inteligencia estadounidense estimó que el 20-30% de los combatientes de Hamás habían sido asesinados, lo cual coincidía con el recuento de Fuerzas de Defensa de Israel en ese momento, alrededor de 9.000 asesinados. Y esto fue hace casi un año. Por supuesto, han pasado meses desde que la inteligencia estadounidense ha estado diciendo que el Fuerzas de Defensa de Israel ha terminado en su mayoría el trabajo contra Hamás. Por eso piensa que un acuerdo de alto al fuego tiene sentido porque Hamás ha sido derrotado. La amenaza ha disminuido. Y eso es consistente con la afirmación de que alrededor de la mitad de sus terroristas han sido asesinados. Ahora, por supuesto, suena insensible hablar de las proporciones entre civiles y combatientes, porque ¿por qué importa una proporción si estas son vidas reales, seres humanos reales? Y aún así tenemos que hablar de la guerra en el contexto de otras guerras. Y esto claramente establece que esta es una guerra en la que creo que muestra bastante claramente que las fuerzas de defensa de Israel han estado tomando medidas sin precedentes para tratar de mantener a los civiles a salvo, definitivamente no apuntándoles, definitivamente no tratando de matar a tantos como sea posible. Si efectivamente es 1-1, ¿cómo se compara eso con otras guerras contra el terrorismo? Específicamente, Afganistán, Irak, la lucha contra Estado Islámico de Irak y Siria, ¿cuántos civiles fueron asesinados por cada combatiente en esas guerras? En realidad me siento bastante incómodo con los argumentos de proporción. Sé que Bibi hizo mucho hincapié en ello cuando hablaba ante el Congreso, porque en realidad no importa, en un sentido legal, cuál es la proporción. Lo que importa es cómo murieron esos no combatientes. ¿Fueron ellos el objetivo o bajo la ley del conflicto armado y el derecho humanitario internacional fueron legalmente considerados daño colateral? Aunque no nos guste el término, es la frase legal que usaré en este contexto legal muy específico. Si Israel apuntara a civiles, habría muchas más muertes civiles. 45 sería una gota en el océano en comparación con la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para aniquilar a un gran número de personas. Y esa es una razón por la cual comparar esta guerra con otras guerras es quizás desafiante porque las fuerzas de defensa de Israel son tecnológicamente, si no el ejército más avanzado del mundo, ciertamente en los dos primeros. Las capacidades que tienen son absolutamente sobresalientes. La idea de que solo matarían a 45,000 personas en 14 meses si buscaran una masacre masiva es ridícula. En Afganistán, por ejemplo, teníamos una política muy diferente. Intentábamos deliberadamente ganar los corazones y las mentes de la población. No era una guerra en el sentido de que Gaza es donde estás tratando de matar activamente al enemigo. Es tu prioridad. Y por lo tanto, a veces en Afganistán teníamos una tolerancia cero para el daño colateral, pero era un momento muy diferente para el conflicto. Y por lo tanto, creo que en primer lugar, la pieza de la proporción no es muy útil más que como un comparador amplio, pero también ese comparador se ve afectado por el hecho de que diferentes guerras tienen diferentes naturalezas. Por lo tanto, comparar Afganistán y Gaza es una comparación muy engañosa. Entonces, si entiendo correctamente, la proporción en sí misma no atestigua la legalidad de la acción militar. Una proporción de 1-1 podría ser legal, podría ser ilegal, una proporción de 5-1. La legalidad de los ataques depende de las decisiones precisas detrás de cada uno de ellos. Pero ciertamente se apunta a un intento de precisión en un entorno urbano diabólicamente difícil. Apunta al hecho de que las fuerzas de defensa de Israel están tratando de matar a la menor cantidad de civiles posible y se matan más de los que quiere, mientras que Hamás está tratando de matar a la mayor cantidad de civiles posible y se matan menos de los que está intentando. Pero aún así, es importante entender la batalla de Gaza en un contexto internacional. Quiero decir, ¿sabemos cuántos civiles fueron asesinados en la guerra de Reino Unido y Estados Unidos en Afganistán? No es una estadística que tenga a mano. Creo que estaba en el vecindario de 100,000, pero tendría que volver y verificar eso para ti. Y como una proporción versus combatientes,
Quiero decir, solo para ilustrar la naturaleza de la precisión y la capacidad de apuntar a terroristas y evitar daños colaterales. Quiero decir, mira, creo que lo que estás probando inadvertidamente aquí es el nivel de escrutinio al que está sometido Israel. No creo que hayamos empezado remotamente a mantener esos registros en Afganistán. Cualquier cosa que miremos ahora en retrospectiva probablemente sería conocimiento a nivel de Wikipedia. No creo que nadie tenga cifras detalladas sobre cuántos combatientes o cuántos civiles fueron asesinados en eso. Guerra, lo siento, me estás diciendo. ¿Estás diciendo que Gran Bretaña no sabe cuántas personas mató en la guerra en Afganistán? No creo que pudiéramos decirte cuántos combatientes matamos durante los 10 años de operaciones en Afganistán. Me sorprendería si tuviéramos esa cifra. No obstante, durante esta guerra se espera que Israel lleve un conteo en tiempo real de las personas asesinadas. Sí, exactamente. Y es una crítica que he hecho repetidamente durante el último año y un poco más, que Israel está siendo sometido a un estándar completamente irreal, irrazonable e injusto al que ningún otro ejército en el mundo ha sido sometido. ¿Qué pasa con la guerra contra Estado Islámico de Irak y Siria, por ejemplo? La batalla de Mosul a menudo se invoca como la mejor comparación para la batalla de Gaza, aunque por supuesto hay enormes diferencias. Estás hablando de 3.000 terroristas, no de 40.000. Una ciudad, no 7. No tenían una red subterránea de túneles. Había un hinterland al que los civiles podían escapar. No estaban disparando cohetes a los Estados Unidos y otros países. No estaban tomando rehenes. Eran despreciados por la población local y aún así allí. No se sabe con exactitud cuántos civiles y terroristas fueron asesinados, pero la estimación en línea es de alrededor de 3 civiles por cada terrorista. ¿Esto coincide con tu entendimiento de la proporción? En la batalla contra Estado Islámico de Irak y Siria, que es quizás la mejor comparación que tenemos para la guerra contra Hamas. Sí, en Mosul estiman que unos 9.000 civiles fueron asesinados en términos de cuántos estados islámicos. De nuevo, no tengo esa cifra y la razón por la que no tengo esa cifra es porque soy muy escéptico de la comparación de la guerra a la guerra B y esto podría ser una resaca de mi mente de haber sido un soldado en Afganistán donde constantemente teníamos malaya. Nos metieron por la garganta como el ser todo y el fin de la contrainsurgencia. ¿Por qué no eres más como el conflicto malayo? Y en realidad, cuando miras lo que pasó en Malaya, la razón por la que ganamos esa contrainsurgencia es porque metimos a todos en campos y luego matamos a todos fuera de los campos. No es algo que podríamos repetir hoy. Bajo las normas modernas de la guerra, así que soy súper escéptico acerca de la comparación entre la guerra A y la guerra B. En realidad, todo lo que me importa es cada ataque individual. Fue legal, fue proporcional y eso se acumula hasta un panorama mucho más amplio. Me alegra que hayas llegado a eso, porque mencionaste tanto tu experiencia como soldado en Afganistán y la legalidad específica de cada ataque. Así que ayúdame a entender entonces estas muertes de civiles, cuantas sean, claramente una disputa entre tu metodología y la de Hamas. Gobiernos mundiales exigen que Israel proteja y garantice la seguridad de los civiles. La demanda de mantener a salvo a los civiles en una zona de guerra es poco realista y no se basa en la ley. Los ejércitos deben tomar medidas para mitigar el daño, pero no pueden garantizar la seguridad total. En una entrevista me preguntaron dónde era seguro en Gaza durante la guerra y respondí con incredulidad que obviamente en ninguna parte, ya que solo será seguro cuando la guerra termine. Hasta entonces no hay garantía de seguridad en zonas de guerra. Channel 4 quedó horrorizado por la admisión de un portavoz israelí de que ningún lugar en Gaza es seguro. Pero esa es la naturaleza de una guerra que no empezamos ni queríamos. Sin embargo, gran parte del análisis y demandas de líderes internacionales parecen divorciadas de la realidad de cómo es realmente la guerra. Así que quiero obtener tu perspectiva como alguien que ha visto la guerra. En general, las personas en Gaza mueren de una de 2 maneras. Hay combate abierto con tropas en el suelo y hay ataques aéreos que se llaman desde el cielo. Ayúdame a entender el campo de batalla que las fuerzas de defensa de Israel descubrieron en Gaza el 8 de octubre, cuando se ve atraído a una batalla para derribar a Hamas y traer de vuelta a los rehenes inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre. ¿Qué trampa había preparado Hamas para las fuerzas de defensa de Israel en términos de cómo había preparado el campo de batalla? Así que tuve mucha suerte de ir a Glilot, a la base de inteligencia allí, y me mostraron parte de la inteligencia que se recuperó de Gaza.
Creo que se malinterpreta ampliamente a nivel internacional que al inicio de la guerra, Hamas y las brigadas Al-Qassam y Al-Quds eran un ejército. Toda la ciudad de Gaza y la razón, ¿sabes? Hubo una verdadera confusión sobre por qué la ciudad de Gaza fue la primera parte de la operación y no Rafa, y la razón fue la ciudad de Gaza. Es porque era lo que se llama el centro de gravedad. Aquí es donde la mayoría y la masa de las fuerzas de combate de las masas se reunieron, estaban cavadas en posiciones defensivas, tenían planes defensivos y he visto los mapas de bocetos, exactamente como estábamos haciendo en una posición defensiva. Tenían detalles hasta el último soldado y las últimas cantidades de munición y las cantidades de armas que tenían en cada ubicación dentro de la ciudad de Gaza, y fue un plan defensivo realmente detallado y profundo, diseñado para detener una incursión de las fuerzas de defensa de Israel de este a oeste. Ahora, lo que la idea hizo muy inteligentemente fue ir en la otra dirección, bajaron por la costa y efectivamente giraron a la izquierda de oeste a este, y eso esencialmente descolocó completamente las posiciones defensivas de Hamas. Pero lo que hemos visto, lo siento, solo. Retrocede un paso. ¿Cómo esperaba Hamas que las fuerzas de defensa de Israel entraran en Gaza? Creo que estaban esperando, mirando la forma en que se establecieron sus disposiciones defensivas, esperaban que las fuerzas de defensa de Israel vinieran del este, desde esa frontera oriental de Gaza hacia Gaza. Es decir, desde la dirección de la tierra. ¿Y cómo entraron las fuerzas de defensa de Israel? Así que fueron hasta la costa, alrededor de Sikkim, y luego bajaron hacia el sur por la costa, entrando a Gaza desde la parte superior, quieres decir exactamente desde el norte, bajaron todo el camino a través de esa especie de frontera justo después del Res donde fue destruido, y luego giraron a la izquierda, así que estás yendo hacia el sur, giras a la izquierda, así que vas hacia el oeste y básicamente atacaron desde atrás. Bien, entonces nos desviamos. Háblame sobre el campo de batalla y la forma en que Hamas había cavado muy astutamente sus defensas y fortificaciones militares en el paisaje urbano de Gaza. Sí, creo que es una evaluación muy justa decir que este es posiblemente el entorno más complicado en el que cualquier ejército haya tenido que luchar. Y sabes, podemos mirar los escombros de Stalingrado, pero aparte de eso, sabes, la complejidad de este entorno urbano es realmente increíble. Es una batalla de 360 grados en todas las direcciones, así que si estás a nivel del suelo, tienes edificios encima de ti, podrías tener escombros frente a ti, por lo que ya no se parece al mapa que tenías antes de entrar, porque los edificios se han convertido en escombros. Hay una enorme red de túneles que corre debajo de tus pies, por lo que estás en 365 grados, en todas las direcciones, girando como una peonza todo el tiempo, tratando de averiguar dónde está el enemigo, y la red de túneles está diseñada para maniobrar, y lo sabemos porque son ampliamente rectos. Si fueran túneles defensivos diseñados para ser luchados en ellos, se parecerían a la Guerra Mundial. Trincheras subterráneas. Entiendo que estos túneles de hecho no son lugares para que Hamas se esconda bajo áreas civiles, por así decirlo, sino para mover masivamente tropas debajo del paisaje urbano. Es ambos. No están esperando establecer posiciones defensivas bajo tierra y que las fuerzas de defensa de Israel luchen a través de ellos. Eso no es para lo que están, pero están allí para esconderse de los ataques aéreos y para maniobrar desde el punto A hasta el punto B. Y la forma en que están configurados los túneles es que hay un túnel central largo y luego hay espinas que salen de él hacia las casas y hogares de las personas. Y la dirección de Hamas estableció una situación en los túneles donde podían ir de sus casas a la tienda local, a la oficina, y luego volver sin nunca salir de los túneles, sin nunca ver la luz del día. Era un sistema subterráneo increíblemente complicado, más largo que el metro de Londres, Nueva York o París en términos de kilómetros o millas. ¿Y qué significa eso para la naturaleza de cómo las fuerzas de defensa de Israel están apuntando a Hamas? ¿Y por qué podríamos terminar viendo bajas civiles debido a la naturaleza de Israel luchando contra un enemigo que está fuertemente fortificado y moviendo fuerzas debajo de las casas de las personas y dentro de las casas de las personas? Bueno, si vas a golpear esos túneles, terminarás dañando y destruyendo la infraestructura a la que están unidos. Por lo tanto, para golpear lo subterráneo, lamentablemente implica daño y destrucción a lo que está por encima de él, y lo que está por encima de él son casas, mezquitas, hospitales, antiguas escuelas, universidades y similares, por lo que este sistema de túneles está diseñado, esencialmente está tratando de usar esa infraestructura civil como cobertura superior para su maniobra subterránea, y además de eso, si miramos cómo ha sido la operación,
Como ha evolucionado la operación para las fuerzas de defensa de Israel con el tiempo, han tenido que desarrollar casi un nuevo método de lucha, por lo que la maniobra subterránea y sobre el terreno es simultánea, coordinando los movimientos de sus fuerzas arriba y abajo del suelo, mientras combinan eso con el poder aéreo, combinándolo con artillería, combinándolo con el uso de drones, para observar lo que está sucediendo, teniendo que considerar quizás dejar algunas entradas de túneles despejadas para que los combatientes puedan huir a la superficie donde pueden ser capturados o asesinados. Israel está avanzando rápidamente a través de los túneles de una manera notable. Algo que antes tomaba un mes, ahora toma solo unos días. Yo hablé con el mayor general Goldfuss, comandante de la 96 División, quien decía que sus tropas a veces pueden moverse más rápido en los túneles subterráneos de Hamás que en la superficie. Ha sido una gran curva de aprendizaje para las fuerzas de defensa de Israel, adaptándose de manera impresionante a este entorno increíblemente complejo y desafiante desde un punto de vista militar. Hamás creyó que las fuerzas de defensa de Israel no entrarían en los túneles. Al inicio de la guerra, la idea de que podrían entrar en túneles trampa parecía casi impensable. Y ahora estás diciendo que en realidad están maniobrando. No a través de ellos. Pero en términos de bajas civiles y la legalidad de los ataques militares, parecería, al menos según los informes de los medios, que gran parte de ello no proviene del combate cara a cara con soldados en el suelo, sino de los ataques aéreos. Y cuando se realiza un ataque aéreo, el ejército tendrá que hacer una evaluación de proporcionalidad para determinar si ese ataque es proporcional, si es legal. Explícame qué pasos se toman en las fuerzas de defensa de Israel para entender si un ataque aéreo sería legal y cómo se compara eso con lo que viste dentro de el ejército británico y fuerzas de la OTAN. Es casi idéntico. He examinado los procesos, son increíblemente similares. Así que comienza con la inteligencia que crea el objetivo. Tienes una variedad de diferentes medios para recopilar inteligencia. Estoy escuchando de fuerzas de defensa de Israel que Gaza ha visto un renacimiento en la inteligencia humana. Los ejércitos estaban inclinándose hacia la inteligencia tecnológica como la inteligencia de señales o de imágenes, pero grandes cantidades de inteligencia humana en Gaza de los gazatíes indicando la ubicación del enemigo. Pero una vez que se tiene ese objetivo, eso es interesante. Eso es algo de lo que realmente no había escuchado mucho. ¿Podrías elaborar hasta qué punto yo... Quiero decir, hemos visto anecdóticamente a personas en Gaza expresando una intensa insatisfacción en Hamás, culpándolos por el desastre que les han causado, pero ¿hasta qué punto están de hecho delatando a Hamás y por qué aún no nos han ayudado a encontrar a los rehenes? Sí, quiero decir, probablemente estoy al límite de lo que realmente puedo decir públicamente sobre eso. Si soy brutalmente honesto, lo último que quiero hacer es arriesgar a poner en peligro la forma en que esas operaciones están funcionando. Así que probablemente lo dejaré ahí y diré que me han dicho que hay un renacimiento en la inteligencia humana, pero avanzando en el proceso de inteligencia, el objetivo de los ataques aéreos, sí, esa es la cuestión de los ataques aéreos, el objetivo será analizado en base a la inteligencia disponible. Normalmente intentarás confirmar un objetivo de 2 o 3 maneras si puedes, así que intentas no depender de una única fuente de inteligencia siempre que sea posible. Por ejemplo, una vez que alguien te ha dicho que Hamás está en el edificio A, probablemente enviarías un dron sobre el edificio A para ver qué puedes ver y absorberíamos lo que llamamos empapar ese objetivo para intentar identificar el patrón de vida. Luego, las fuerzas de defensa de Israel tienen la célula de mitigación de daños a civiles, que es un logro tecnológico increíble, donde básicamente pueden dividir Gaza en un par de cientos de pequeñas celdas, averiguar cuál es la ocupación en un día normal y luego mirar cuál es la ocupación de esa área ahora, por lo que tendrán una buena idea de cuántos civiles están presentes y si son muchos o pocos. Después, trabajarás en la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Podría ser que una operación de maniobra terrestre sea la mejor opción. En ese caso, retirarías a la Fuerza Aérea y enviarías tropas. Pero si decides que un ataque aéreo es el camino, primero consultarías a los abogados para verificar si es un objetivo legal, proporcionándoles toda la información disponible. Curiosamente, los abogados de Fuerzas de Defensa de Israel están legalmente obligados a seguir sus consejos, mientras que en el ejército británico es solo consultivo, lo cual me pareció muy interesante. Una vez que los abogados hayan dado su visto bueno al proceso de selección de objetivos, entonces seleccionarían los medios por los cuales van a atacar ese objetivo, por lo que podría ser cualquier cosa desde una bomba de 2.000 libras hasta uno de los cohetes muy
muy pequeños que pueden ser precisos hasta medio metro y pueden destruir una habitación en un edificio y dejar el resto de la estructura intacta. Y a través de todo eso, habrías tenido en cuenta las probables bajas civiles. Y la justificación que tienes que decidir si es proporcional o no es el valor de ese objetivo, el valor que he puesto en ese objetivo en términos militares. Puedo justificar la cantidad de civiles que creo que probablemente morirán como resultado de atacar ese objetivo. Y luego, una vez que el objetivo ha sido atacado, realizarías una evaluación de daños de batalla para determinar exactamente qué sucedió, cuántas personas fueron realmente asesinadas, cuánto daño se hizo y si destruiste el objetivo que querías destruir. Evaluar ataques militares es subjetivo. No es claro cómo determinar si un ataque es proporcional o cuántas bajas civiles se justifican. La proporcionalidad es un concepto complejo y debatido. Un combatiente justifica 3 civiles, 10 civiles, 100 civiles. ¿Cómo se crea una evaluación de proporcionalidad? Y luego, ¿cómo se supervisa y critica una evaluación de proporcionalidad? Y se le dice a un ejército, te equivocaste, ¿en qué métrica puedes evaluar si ese ataque fue legal? Y aquí está el verdadero problema. Es subjetivo y ese es el punto. No hay una tabla de contenidos que te diga si quieres matar a 3 luchadores de Hamas. Entonces, eso significa que tienes permiso para matar a 15 civiles. Eso definitivamente no es como se enmarca. Un buen ejemplo sería decir que Sinwar no había sido expulsado de sus túneles como una rata y disparado muerto en un edificio. Digamos que hubo un ataque aéreo y en realidad cambiemos a Dave el día del ataque aéreo. Sabemos cuán alto era, un comandante muy alto, muy culpable de muchos de los eventos del 7 de octubre, por lo tanto, un objetivo de increíblemente alto valor. En realidad, para atacar a Dave, sabes, hay un límite muy alto hacia arriba de daño colateral que estás dispuesto a tolerar en ese ataque aéreo. Pero poner un número en eso depende del paquete de objetivos que Israel armó antes de presionar el botón para disparar esos misiles. Y aquí está el problema. Ninguno de nosotros, en esta llamada, nadie en la prensa, nadie en el mundo más amplio puede hacer ninguna evaluación de si algún ataque aéreo israelí ha sido proporcional o no. A menos que hayan visto los datos de objetivos. Que se procesaron antes de que las fuerzas de defensa de Israel apretaran el gatillo. Y esa ha sido una de mis observaciones realmente frustrantes a través de esta guerra, es que la gente está haciendo afirmaciones sobre la desproporcionalidad basada en el daño a Gaza, mientras que eso es legalmente irrelevante. Y están haciendo afirmaciones que no pueden saber posiblemente. Por lo que el reciente informe de guerras aéreas, por ejemplo, asume que todos son civiles a menos que puedan identificar lo contrario. Pero en realidad no importa, no es un efecto, no es un sistema legal basado en efectos, es un sistema legal basado en intenciones y a menos que hayas tenido esa intención explicada, no puedes decir posiblemente si fue legal o no. Entendido. Entonces, las organizaciones de derechos humanos que afirman ser expertas en derecho internacional y afirman que algo debe ser desproporcionado solo porque hay daños generalizados, están ignorando, de hecho, la forma en que se evalúa la proporcionalidad dentro de un ejército y no hay estándares objetivos, pero se espera que los ejércitos tomen medidas para mitigar el daño a los civiles. Recuerdo cuando estaba en la oficina del primer ministro, el asesor del primer ministro, Afir Falk, hablaba de que Israel establecía un estándar de oro para la mitigación de civiles, y siempre me sentí un poco incómodo con ese término porque no hay nada dorado en la guerra, que es un infierno. Pero a partir de tus visitas a Gaza con las fuerzas de defensa de Israel, tus visitas a la inteligencia israelí, dime qué medidas ha estado tomando Israel, improvisando, innovando para mitigar el daño a los civiles. Dime lo que reconoces de tu propio campo de batalla. ¿Experiencia en Afganistán? El punto clave son las advertencias del ejército, algo asombroso y nunca antes visto. Ciertamente no se hizo en Afganistán. No se lanzaron millones de folletos ni se enviaron mensajes de texto o llamadas telefónicas, advirtiendo a la gente que se aleje de los objetivos. Aún porque en realidad eso te desfavorece enormemente en algunos aspectos militares, porque si la gente está huyendo del edificio no hay nada que impida que tu objetivo también huya. Así que eso es sin precedentes por parte de las fuerzas de defensa de Israel. El golpeo de techos se utilizó al comienzo de la guerra para lanzar un dispositivo que hiciera un pequeño estallido en la parte superior de un edificio. Para advertir a las personas que algo mucho más grande estaba por venir. Entiendo que ya no se usan con tanta frecuencia aún, pero la mitigación civil realmente impresionante. Para mí es la célula de mitigación de daños a civiles que no otro ejército en el mundo tiene algo así, y es el producto de, ya sabes, 10 años de investigación. Se ha utilizado inteligencia de señales, mapeo de inteligencia e inteligencia humana.
Tienen hablantes de árabe allí. Tienen personas rastreando las redes sociales para intentar obtener esa idea realmente clara de cuántos civiles están en el área antes de las bombas. Están en el aire, lo siento. ¿Qué es la célula de mitigación de daños a civiles? Es un poco complicado. ¿Qué es este sistema? Sí, está en Beersheba. Es parte del Comando Sur. Está comandado por un brigadier y tiene un banco completo de computadoras que divide a Gaza en celdas geográficas. Y en cada celda, en cualquier momento, pueden decirte aproximadamente cuántos civiles hay en esa área en comparación con la línea base normal. Y todos en las fuerzas de defensa de Israel que están haciendo el objetivo tienen acceso a eso. Cuando mencioné los paquetes de objetivos que arman, definitivamente tienen esos datos de antemano. Deciden lanzar un ataque. Ningún otro ejército en el mundo tiene eso, es absolutamente notable. Estaba muy impresionado. Andrew, antes de terminar, quiero obtener tu opinión sobre cómo los medios han estado cubriendo las bajas en Gaza. Cuando era portavoz, tenía la sensación de que gran parte de los medios creerían automáticamente cualquier cosa que dijera Hamás, desconfiarían automáticamente de cualquier cosa que dijera Israel. Y realmente traes los recibos desglosando de manera cuantitativa cómo se toman como hecho las declaraciones de Hamás. Y las declaraciones de Fuerzas de Defensa de Israel sobre las bajas no se citan en absoluto o se citan con enormes advertencias, ¿verdad? Entonces, el número de muertos simplemente se toma como evangelio de Hamás. El Fuerzas de Defensa de Israel siempre dice que sus declaraciones no pueden ser verificadas, sin importar lo que digan. ¿Qué encontraste? Este es el trabajo de nuestra socia, Tanya Glazer, y su equipo en 50 Global. Absolutamente increíble. Me esperaba que fuera malo, pero no tan malo como es. Así que Tanya y su equipo revisaron 1.378 artículos entre febrero y mayo de este año, y lo que encontraron fue bastante asombroso. Solo el 3% de los artículos que revisaron incluyeron el número de combatientes. Cuando citaron las estadísticas de muertes de Gaza, solo 16 de esos artículos mencionaron que las cifras del Ministerio de Salud no distinguen entre combatientes y civiles. 98 de los artículos estaban utilizando esas cifras. 20 de ellos citaban esas cifras como si fueran un hecho aceptado de Hamás y no mencionaban que eran las cifras no verificadas del Ministerio de Salud de Hamás. Y solo el 5% de los artículos analizados citaron las fuentes israelíes para los datos de mortalidad y dieron esa cifra específica. Y la mitad de eso, citando a las Fuerzas de Defensa de Israel, la mitad de ese porcentaje de una sola cifra, de citar las cifras de las Fuerzas de Defensa de Israel, las cuestionaron. Así que estamos hablando de versus. Es el grado en que Hamás ha sido plataforma en este conflicto versus las Fuerzas de Defensa de Israel. Los medios de comunicación del mundo han dado plataforma a un combatiente en un conflicto y el que han elegido es el grupo terrorista psicótico y no el Estado-Nación democrático. Es absolutamente espantoso. Lo cual es increíble cuando consideras que los medios saben que Hamás les ha estado mintiendo, ¿verdad? Hamás emitió un comunicado afirmando que 500 personas murieron en un ataque aéreo que aplastó un hospital. No hubo tal ataque, ningún hospital fue aplastado, ni murieron 500 personas. AP informó que los datos mostraban que el porcentaje de mujeres y niños muertos era inferior a lo que contaba Hamás, y el recuento diario era inconsistente con las tendencias, pero parecía ignorar su propio informe. Así que me pregunto, dado que tu enfoque en este informe no es que la cifra principal sea incorrecta, sino que han inflado el número de civiles supuestamente asesinados para tergiversar la guerra, ¿por qué crees que los medios siguen aceptando esto? ¿Y cómo explicas este sesgo de que automáticamente creerán cualquier cosa que diga Hamás y desconfiarán o ni siquiera citarán lo que dice Israel? Dice. Es una pregunta difícil. La British Broadcasting Corporation tuvo mi informe y respondió petulantemente que Israel no permite periodistas independientes. Me pregunto cuánto de esto es así. No sé, punitivo por el... No puedes tener tu pastel y comértelo porque si los periodistas en Gaza son independientes, entonces tienes periodistas independientes en Gaza. Si los periodistas en Gaza no son independientes y por lo tanto necesitas periodistas independientes de fuera, entonces saca tus propias conclusiones sobre cuán confiable es la información que estás obteniendo de ellos. Pero me desvío.
Ese es un excelente punto y lo tomaré en cuenta para el futuro. Existe esta preconcepción de que jamás ha sido confiable antes y hemos demostrado que no lo son. Y también hay, ya sabes, 60 años de información palestina, de operaciones en el oeste. La campaña de Hamas está diseñada para aprovechar esa empatía que tenemos, ya sabes, enfatizar el desastre humanitario, que alegan, enfatizar, ya sabes, las muertes de niños y mujeres. Y creo que los periodistas se dejan llevar por eso, tanto como cualquier otra persona que todos, ya sabes, ser periodista no te da un pase libre para ser psicológicamente vulnerable a ser manipulado. Y entonces, creo que nosotros, ya sabes, objetivamente, la campaña de información de Hamas ha sido sobresaliente, han dominado el campo de batalla de formas psicológicas muy inteligentes. Y tú has hecho un trabajo muy impresionante. Tú mismo tengo en mi Twitter una lista guardada de lo que llamo detectives ciudadanos. Tú y varias otras figuras que han estado haciendo el trabajo que se supone que los medios deben hacer, de ir investigando los números, las fuentes primarias, sacando esa información. Los medios no lo han estado haciendo. Estás intensamente invertido en este esfuerzo. Pero me pregunto si crees que esto moverá la aguja y provocará alguna introspección en absoluto. Porque desde mi impresión, parece que las personas que tienen interés en tu conclusión de que jamás ha estado inflando las bajas civiles han estado tuiteando sobre esto obsesivamente, y las personas que tienen interés en encubrir eso porque son cómplices de ello, a saber, los medios de comunicación, tienen interés en minimizarlo porque estás tratando de responsabilizarlos, así que estoy particularmente interesado. Quiero decir, obviamente, Twitter es un pozo de inmundicia y has recibido comentarios horribles en Twitter y no necesitamos profundizar en eso, pero detrás de escena, quiero decir que estás hablando con personas detrás de escena fuera de línea también. ¿Qué tipo de recepción has estado recibiendo y te deja optimista de que habrá un proceso de lecciones aprendidas dentro de los medios y dentro de los gobiernos extranjeros también? Las grandes instituciones han sido relativamente receptivas. Hemos recibido invitaciones para enviar artículos a diarios como Wall Street y Fox. Sin embargo, la British Broadcasting Corporation y Sky lo han ignorado, lo cual era de esperarse. Ahí vas, Andrew. Eso vuelve al punto que estaba haciendo. Que el Wall Street Journal y Fox son los medios más de derecha, que han sido más simpáticos con ello, o critican la cobertura que quieras. Han sido más simpáticos y comprensivos con Israel. Sky News y la British Broadcasting Corporation no lo han sido. Es el caso de que aquellos que quieren escuchar están escuchando y aquellos que no quieren escuchar están tapándose los oídos. Sí, creo que sí, pero la razón por la que escribí este informe fue porque no esperaba cambiar la aguja, ya sabes, mover la aguja en esto. Lo que realmente quería hacer con el equipo, y debería darles un empujón antes de irme, y eso es Salo Eisenberg, Elliot Malin y el Dr. Mark Slotkin. Lo que queríamos lograr con este informe era dar a las personas una respuesta porque es tan implacable, ya sabes, jamás son confiables. Estas son las cifras, hay 45,000 civiles muertos y en realidad ahora si la gente tiene mi informe en sus manos, pueden ir y refutar eso por sí mismos y por lo tanto puede que no sea el argumento de los medios internacionales, pero ciertamente le da a la persona en la calle la capacidad de argumentar su caso con un poco más de fuerza, con algo un poco más que solo un hilo que vieron en Twitter o una declaración bastante vaga de nueva idea. Bien, Andrew, ¿cómo pueden las personas seguir tu trabajo? Porque no todo lo que escribes es, tan largo como este informe. También estás escribiendo 280 caracteres en Twitter. ¿Cómo pueden las personas seguir y continuar la conversación? En X estoy como Mr. Andrew Fox. Estoy tomando un descanso de las giras hasta el nuevo año, pero por favor sígueme de todos modos y volveré con toda fuerza en enero. O tengo un Substack donde comparto mis artículos más extensos. De acuerdo, señor Fox, Mayor Fox, como prefiero llamarte. Muchas gracias por unirte a nosotros aquí en Estado de una Nación. He sido completamente educado. Gracias, Alon. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con el mayor Andrew Fox, el autor del nuevo informe, Conteo Cuestionable, analizando el número de muertos del Ministerio de Salud, dirigido por Hamas en Gaza, publicado por la sociedad Henry Jackson. Y el enlace al informe está en nuestras notas del podcast. Estás invitado a revisarlo tú mismo como siempre. Si disfrutas estos episodios y los encuentras educativos e informativos, por favor danos un me gusta y suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde obtengas tus podcasts. Comparte el enlace con quien creas que se beneficiará de aprender más allá del titular que los medios les dicen y danos una excelente reseña. Nos ayuda a llevar esta plataforma a una audiencia más amplia. Desde Tel Aviv, soy Elon Levy. Gracias por unirte a nosotros.